Hola, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por haberse registrado y por participar en este primer ¿Sabías lo que hace de Fiscal Year de 2026, del año natural 2026? Mi nombre es Neito Martins y nada, vamos a dar un repaso, un recap de lo que nos dejó el año pasado en cuanto a actualizaciones de Copilot, ¿vale? Y cómo podemos aprovechar algunas de sus funcionalidades que tenemos en el día a día, ¿vale? Voy a dar unos 5 minutitos, arrancamos en un par de minutitos más, porque sé que había bastante gente registrada y nada, para darle oportunidad de que entren y puedan participar también en la sesión, ¿vale? Por favor, confirmadme si veis bien mi pantalla y si me escucháis. Y a partir de ahí, pues nada, iremos conversando vía el preguntas y respuestas que está habilitado. ¿Vale? Muchísimas gracias.
Bueno, muy bien, arrancamos. Hemos dado un par de minutos para comenzar con la sesión y dar oportunidad a los que estaban registrados. La idea es que pues hagamos un repaso de todo lo que fue lanzamientos en el año anterior en Copilot, ¿vale? Algunas actualizaciones. Sabemos que cada semana, cada 2 semanas hay alguna mejora, alguna actualización que están incluyendo, ¿vale? Y bueno, la idea es hacer un poco recap, ir mostrando algunas de las cosas que necesitamos conocer y tener al día para poder ser más productivos, ¿vale? En cualquiera que sea la industria, ¿ok? Aquí la idea es adaptarse a vuestra forma de trabajar y así obtener pues el mejor crédito, digámoslo así, de lo que es utilizar esta solución, ¿ok? Entonces, para comenzar, recordar un poco por qué Microsoft está por delante de otros proveedores de inteligencia artificial, ¿vale? De servicios de inteligencia artificial. Y aquí hacemos un poco una comparativa versus ChatGPT, ¿vale? Lo primero, también recordar, para quien no lo sepa, que Copilot está basado en OpenAI, ¿vale? En el sistema de OpenAI, que es el mismo de ChatGPT, pero sí que hay unas diferencias sustanciales que para mí se hacen diferenciales a la hora de hablar de entornos empresariales, ¿vale? Y bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a poder tener un mayor nivel de interacción con nuestro entorno, ¿vale? Cuando trabajamos con Copilot, ¿vale? ¿Por qué? Porque em, te da la capacidad de trabajar con inteligencia artificial y poder conectar con pues tu chat, tus calendarios, con todo lo que tiene que ver y que está dentro de tu tenant, ¿vale? Y obviamente esto hereda la parte de seguridad, ¿vale? Los roles que tenga, las condiciones que puedas tener como usuario, ¿vale? Por tanto, eh, es la forma más segura para las empresas de poder utilizar inteligencia artificial, garantizando de que no haya fugas de información, ¿vale? Y que pues no haya una sobreexposición de lo que son los datos, ¿ok? Obviamente necesitaremos algunas configuraciones en la parte de seguridad y de compliance, ¿vale? Para eso, pues, el tema de licenciamiento, si no lo tenéis claro, podéis contactar conmigo y lo revisamos, ¿vale? Pero básicamente Purview, Microsoft Entra, lo que es Intune, Defender for Business o Defender for Endpoint, ¿vale? Son algunas de las herramientas que nos van a ayudar a cumplir en cada capa la parte de seguridad que necesitamos, ¿vale? Versus lo que estamos viendo en la comparativa y por qué eh, Microsoft está por delante de otros proveedores de este tipo de servicios. Como dijimos, respeta lo que es o hereda lo que es la parte de seguridad que tengas implantada en tu empresa, ¿vale? Em, lo que te garantiza que no va a haber un oversharing de información. Luego vamos a tener esa capacidad de poder interactuar en lo más profundo de nuestro entorno, ¿vale? Porque vamos a poder pedirle a Copilot que nos revise información, que nos haga resúmenes, que vea nuestro chat, que nos ayude a contestar, ¿vale? Este tipo de cosas que no lo va a poder hacer nunca otra herramienta externa a Microsoft porque no va a tener ese acceso vía Graph a la conexión con los datos, ¿vale? Luego tenemos el Enterprise Data Protection, ¿vale? Que es una de las cosas que a mí me hace decantarme por Microsoft, ¿vale? Y es que pues muchas LLM, la mayoría no tiene la parte de securización de la data, ¿vale? Eh, bien dimensionada, ¿vale? Sí que hay algunos en planes bastante caros que tienen la protección de datos. Esto, protección de datos, lo que quiere decir es que no se usa la data para entrenar al propio sistema, nadie tiene acceso, ¿vale? Eh, ni el propio LLM ni Microsoft tienen acceso a este tipo de información. Por tanto, el Commercial Data Protection
es uno de los bastiones de Copilot versus otros proveedores, y la idea es que sepáis que podés trabajar de forma segura cuando te logueas con tu cuenta empresarial de Microsoft para poder utilizar bien sea Copilot Chat, que es gratuito, que no necesita licencia adicional, o el M365 Copilot, ¿vale? En cualquiera de los casos nos va a permitir trabajar de forma segura sin entrenar a la propia LLM, ¿vale? El propio Copilot, y que nadie que no sea la propia empresa o nosotros como usuarios va a tener acceso a esa información, ¿vale? Lo que nos lleva a un tercer punto, que es el ahorro, ¿ok? Mientras hay empresas o empleados de empresas que están pagando una suscripción de ChatGPT o de algún otro proveedor, Copilot Chat es gratuito, ¿vale? Sí que hay una diferencia entre Copilot Chat y M365 Copilot, y es que el Copilot Chat es un agente, básicamente, un asistente basado en IA declarativo, que te da preguntas y respuestas y demás, pero nunca va a tener esa inmersión dentro de tu entorno. Para eso necesitaríamos el M365 Copilot, y ahí sí, como dije, vía Graph y usando Grounding, pues tendríamos ese acceso y esa comprensión a todo lo que es nuestro entorno, ¿vale? Y esto no lo tienen pues otros fabricantes, ¿ok? La parte de seguridad, además del Enterprise Data Protection, Microsoft garantiza que los datos no salen primero, en el caso para los que estamos en Unión Europea, fuera de lo que son las fronteras, como exige la ley, ¿vale? Y pues además se cumplen con otras normativas, ¿vale? GDPR, las ISO y pues la mayoría de las normativas que tienen que ver con el tema de inteligencia artificial responsable, ¿ok? Por último, esto se puede extender, como no, la idea al final yo creo que es que se pueda conectar todos los servicios y de alguna forma trabajar autónomamente, ¿no? Esto hablando de que podemos crear agentes, de que podemos tener este asistente personal basado en IA, ayudándonos pues a completar las tareas que normalmente tenemos en el día a día, ¿vale? Entonces, tenemos integración con nuestro entorno, tenemos seguridad, se respetan y se heredan las políticas de seguridad, se cumple con las normativas, es gratuito en el caso del Copilot Chat, ¿vale? Y tienes Enterprise Data Protection, es decir, la data de la empresa no va a estar comprometida, ¿ok? Y por último, se puede extender toda esa ventaja a otros servicios, tanto dentro como fuera de Microsoft, ¿vale? En la parte CRM, SAP, Dynamics, también a otros servicios, ¿vale? Que nos van a permitir, pues, poder sacar más provecho de lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Am, Muy importante entonces, si no estás utilizando Copilot Chat en tu empresa porque no tienes licencia, o si no tienes inteligencia artificial en tu empresa, que sepas que por simplemente tener un tenant de Microsoft y una cuenta empresarial ya puedes tener acceso a Copilot Chat. Es gratuito, no tienes que instalar ni configurar nada, ¿vale? Es simplemente buscarlo. Aquí a la derecha te muestro las tres vías por las que puedes ubicar y anclar para que lo tengas a mano, ¿vale? El Copilot Chat y lo empieces a utilizar, ¿vale? Lo importante aquí es que no se comparten los datos de la empresa, no se usa la propia información, lo que está generando, los prompts, las respuestas, para, digámoslo así, entrenar al propio Copilot, ¿vale? Y nadie accede de fuera de la organización a lo que es esa data, ¿vale? Por tanto, el llamado es vía ese QR que mostraba al inicio, o las vías que estamos viendo aquí más abajo, ¿vale? Vía Outlook o vía Teams o en el navegador, poder acceder para tener pues estos beneficios que vemos aquí, ¿vale? Aumento de la productividad, habilitar el enfoque, inspirar la creatividad, ¿vale? Parece mentira, pero a medida que vemos que podemos ser más específicos, concentrarnos en tareas que de verdad merecen nuestra atención, y vamos dejando de lado, superando esas tareas repetitivas, la verdad es que pues nos da pie a conseguir y a avanzar en un tema que normalmente no nos daba
el tiempo para completar, ¿vale? ¿Qué me permite hacer Copilot Chat? ¿Vale? Que es un poco lo que siempre vamos mostrando. Y cuando tengo Copilot Chat, ¿a qué es lo que me refiero? Tengo, número uno, un agente o un asistente personal basado en IA, ¿vale? Es declarativo, es decir, de preguntas y respuestas. No ejecuta tareas ni es autónomo, ¿vale? Pero pues yo puedo, como veis aquí, ir completando cada una de estas acciones que vemos aquí. Tengo primero páginas o page, que es para guardar las respuestas que me dé el Copilot Chat, ¿vale? Y poderlas compilar en un mismo sitio, ¿vale? Eso lo puedo ir alimentando, es decir, yo creo o guardo una respuesta y después yo puedo buscar esa misma respuesta y si estoy obteniendo más información, pues lo puedo agregar a lo que es Page, ¿vale? Es algo así como un OneNote, ¿vale? Está en línea y te permite guardar todo lo que son esas interacciones. Luego está la carga de archivos, ¿vale? Que dado que en el Copilot Chat, cuando no tienes el add-on de M365 Copilot, que es el que te da inteligencia artificial en las aplicaciones, no tiene acceso a lo que es tu entorno, ¿vale? Pero que sepas que, bueno, puedes cargar archivos de igual forma, archivos que tengas en tu PC, ¿vale? Y que básicamente, pues, en vez de pedirle que se conecte para revisar un email, lo que vas a hacer es o guardar un email o guardar un archivo y pedirle que directamente lo analice, te haga un resumen, lo que sea que necesites hacer, ¿vale? Puedes generar imágenes, perdón, se me saltó esto aquí. Puedes generar imágenes, puedes revisar chat anteriores, las conversaciones, puedes crear agentes, ¿vale? Que para mí este es el paso número 3, ¿vale? Digámoslo así en la escala de desarrollo o de utilización de lo que es Copilot. Número 1 sería utilizar y acortar lo que es la curva de aprendizaje con Copilot Chat. Luego extenderlo y tener ya inteligencia artificial, además de Copilot Chat, inteligencia artificial en las aplicaciones y acceso a lo que es todo en mi entorno y posteriormente empezar ya a utilizar agentes, ¿vale? Agentes que tienen 3 tipos, hay declarativos, hay de los que ejecutan flujo, conectan con API, ¿vale? Y por último, los más avanzados, que son los agentes autónomos, ¿vale? En los que pues no necesita que alguien esté ejecutando alguna orden o algún trigger para que él esté funcionando, ¿vale? Bueno, tiene una búsqueda avanzada, tenemos resúmenes de páginas, ¿vale? Intérprete de código, carga de imágenes, se pueden hacer también. Y luego, pues por último, tenemos la opción de dictar, en caso que no quieras escribir, ¿vale? O leer en voz alta las respuestas que te haya dado Copilot, ¿vale? Estas son todas las acciones que puedes hacer y en el día a día de verdad que ayuda muchísimo para todo lo que normalmente venimos haciendo y no nos damos cuenta que nos quita un montón de tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Que la idea es comenzar con Copilot Chat, eh, profundizar con M365 Copilot, que ya es inteligencia artificial dentro de las aplicaciones, y por último, pues la parte de agente, ¿vale? Todo esto sabiendo que tenemos protección de datos empresariales, que podemos gestionar esos agentes desde un mismo portal, ¿vale? Entonces, importante entender también que Copilot va a tener variantes, ¿vale? Hay un Copilot que es personal, que no es para empresa, ¿vale? Este de la izquierda que ves aquí, no me voy a meter con esto. El que nos interesa a las empresas es el Copilot Chat, que es gratuito, que con solo iniciar sesión con tu cuenta de empresa ya vas a tener acceso, ¿ok? Sin tener licencia de M365 Copilot. Y por último tenemos el M365 Copilot, que como dije, además de tener incluido el Copilot Chat, tiene inteligencia artificial en las aplicaciones, capacidad de conectarse con nuestro entorno, entre otras cosas, ¿ok? Aquí podéis ver un poco las diferencias entre Copilot Chat y M365 Copilot, ¿vale? Esto lo hemos visto bastante, pero bueno, eh, hay que entender que lo primero es saber cuáles son esas diferencias, ¿vale? Saber que lo que podíamos y teníamos como limitante al inicio de que
el Copilot Chat no era gratuito, ¿vale? Ahora sí que lo tenemos, con solo tener pues cuenta empresarial y loguearse, ya tienes acceso. Pero si quieres extender, si te das cuenta, como va a pasar, de que vas a poder ser más productivo, que vas a ahorrar tiempo, que vas a conseguir más cosas utilizando inteligencia artificial, pues el salto natural sería pasar a Copilot M365 Copilot, ¿vale? Que ya incluye el Copilot Chat y además, pues como dije, tiene capacidades más avanzadas que te ayudan a desarrollar y a ser más creativo y a ser más productivo, ¿vale? Aquí vemos pues las diferencias básicas, lo que estaba mencionando, inteligencia artificial en las aplicaciones, puedo usar Apple Copilot en Teams, lo puedo de hecho anclar, ¿vale? Para tenerlo ahí en mi día a día, ¿vale? Esto funciona con Graph, que es básicamente una brújula, ¿vale? Que te va a indicar a dónde tienes que apuntar Copilot, o dónde va a buscar esa información y pues todo esto con el Enterprise Data Protection, ¿vale? Es decir, que nadie puede tener acceso a esa información, ¿vale? Vamos a hacer una pausa muy breve respecto a lo que tiene que ver con el tema, con el demo y con la demo que vamos a hacer hoy y hablar un poco de la seguridad, ¿vale? Va a ser algo muy rápido. Es simplemente que entendáis que existen riesgos, no por utilizar inteligencia artificial. El riesgo está en cuando no tenemos bien definido nuestras políticas de seguridad, cuando no tenemos herramientas o cuando las tenemos pero no las tenemos configuradas, ¿vale? Y la idea es que eh, detectemos cuáles son esos principales focos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener resueltos para poder tener una buena experiencia con inteligencia artificial y no pues comenzar a utilizarlo sin ninguna de estas previsiones, ¿vale? O prevenciones y tener algún problema por pues no tener bien configurado esto, ¿vale? Básicamente, y aquí de lo que más importancia, toda la seguridad en general tiene importancia, ¿vale? Y de hecho Microsoft trabaja por capas, ¿vale? Y esas capas van reforzando cada una de las áreas importantes como es la identidad, los dispositivos, la data y las aplicaciones, ¿vale? Entonces, hablando de inteligencia artificial, eh, Purview es la herramienta principal, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que me va a permitir, pues, proteger esa data, ¿vale? Purview más, por ejemplo, la suite de Defender, ¿ok? Con el Microsoft Entra, que me garantiza el tema de identidad y demás, ¿ok? Entonces, recordad que en vuestra empresa y en todas las empresas el principal asset es la data, la información, ¿vale? De la empresa y es lo que tenemos que cuidar, ¿ok? Y eso lo podemos hacer con Purview, como decía, hay específicamente herramientas que me permiten descubrir y clasificar para poder después proteger la información, ¿ok? Esas herramientas son el Information Protection, Purview Information Protection, que me permite pues tener etiquetado, eh, entrenar o aprovechar los clasificadores entrenables, ¿vale? Para detectar data y poderla clasificar y posteriormente, pues, aplicar políticas de DLP, ¿ok? El DLP va a necesitar siempre conectarse con Microsoft Entra para poder validar vía identidad del usuario a qué tiene permiso, acceso o roles que le permite utilizar, ¿vale? Por tanto, en la parte de licenciamiento, podéis entrar en contacto con nosotros, te podemos dar una guía o cuáles son esos pasos y esos puntos importantes que tener en cuenta, pero básicamente que sepas que lo que hay que hacer es descubrir el riesgo, ¿vale? Descubrir qué es lo que nos puede causar dolor, esos pain points, ¿vale? Digámoslo así. Luego clasificar y proteger la data, ¿vale? Y luego, pues, que sepas que puedes gobernar, ¿no? O gestionar todo lo que son agentes y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y el uso de Copilot, ¿vale? Aquí entonces la idea es control de acceso, protección de datos y auditoría de IA, ¿vale? Para poder tener un círculo cerrado,
¿ok? Y esto es un apartado, no quiero decir que es todo la seguridad, pero esto es un apartado específico que hay que reforzar para utilización de la IA, ¿vale? Obviamente a nivel de empresa hay otras cosas que se tienen que tener en cuenta, como dije, con la administración y la protección de los dispositivos, ¿vale? Pero bueno, la idea es que sepamos que con Copilot podemos trabajar seguro, que tenemos herramientas dentro de las suite o de los planes de algunos planes de Microsoft que me ayudan a cumplir pues con todas estas metas, ¿vale? Después, si queréis, aquí hay algunas características y cómo y qué licencia me ayudaría en qué tema específico, ¿vale? Esto no lo voy a comentar, pero si queréis pedirme por email al final y os paso pues la presentación, ¿vale? Esto es lo que me refería del Purview, ¿vale? El Purview lo que me permite es, como pone aquí, la protección y el gobierno de la información, manejar el riesgo interno, ¿ok? Y auditar, ¿ok? Todo esto está en un bundle que se llama la Purview Suite, ¿vale? O la Defender Suite para la parte que tiene que ver con Microsoft Entra y demás, ¿vale? La parte de seguridad, más en otras áreas, ¿ok? Nada, básicamente saber que yo tengo derechos con M365 de crear agentes. Los agentes, como dije, son de tres tipos. Hay de preguntas y respuestas o declarativos, ¿ok? Hay los que ejecutan flujos o tareas o se comunican con API. Y por último están los autónomos, ¿vale? Tenemos una versión light cuando tenemos M365 Copilot o con Copilot Chat, ¿vale? Con Copilot Chat hay que configurar el método de pago, ¿ok? Pero esto nos va a dar la oportunidad de también crear agentes sin tener licencia, ¿ok? Pero como dije, configurando el método de pago para poder tener la respuesta de ese agente, ¿ok? Limitantes, cuando no tengo Copilot de estudio, que es la licencia por excelencia para crear agentes, y es la que yo recomiendo si lo que te vas a dedicar es a crear agentes, ¿vale? Eh, la limitante es que no puedes exportar ese agente, ¿vale? El agente que tú hagas con tu licencia de M365 Copilot o Copilot Chat, únicamente lo vas a poder usar internamente tú y los de tu organización, si tú les das permiso, ¿vale? Y ellos necesitarán también una licencia Copilot para poder utilizarlo, ¿vale? Pero sí que es una herramienta que ayuda porque tú puedes crear agentes básicos de recursos humanos para hacer este tipo de tareas, de servicio al cliente o este tipo de cosas así más básicas, ¿ok? Punto importante, ¿cómo le pido las cosas a Copilot? Esto lo saco a colación porque el prompt, además de tener la licencia, entender qué es lo que hace y cómo funciona, es lo más importante dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Porque yo tengo que darle una meta, un contexto, explicar cuál es la fuente, de dónde va a sacar la información y cómo quiero yo esa información de vuelta para tener la mejor respuesta, ¿vale? Cuando yo pido algo con Copilot y no tiene al menos la mayoría o todos estos componentes, la respuesta siempre no va a ser, digamos, la más óptima o la mejor, sino que siempre me van a faltar cosas, ¿vale? Entonces, el prompt tiene que ser completo, ¿vale? Imaginaros que si tienes una herramienta súper potente delante, pero le tienes que pedir con detalle qué es lo que quiere y cómo lo quiere para que la respuesta sea efectiva, ¿vale? También aquí os dejo algunos recursos para que veáis ejemplos de prompt, ¿vale? Los prompts pueden ser desde, oye, hazme un resumen de esto o a cosas mucho más específicas que podemos ver más adelante en algún ejemplo, ¿vale? Y nada, avanzamos entonces ahora a la parte demo para mostraros algunas de las novedades o cosas que utilizo más y que pues básicamente me ayudan en mi día a día con la utilización de Copilot. Vale, voy a dejar de compartir esto de aquí y nos vamos directamente al M365 Copilot, ¿vale? Que lo tenemos aquí en nuestro browser, también lo tenemos en Teams y lo tenemos en Outlook, ¿ok? Pero bueno, la idea es que veáis lo que tenéis cuando vienes aquí a m365.cloud.microsoft,
¿vale? Te logueas y vas a ver el escudo en verde, que es el que me va a dar el Enterprise Data Protection. Si yo utilizo esta URL y no estoy logueado, pues toda la data va a estar expuesta, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando te logueas, cuando vienes aquí y te logueas con tu cuenta, ¿vale? Vas a tener de una vez derecho a lo que es el Enterprise Data Protection, ¿vale? Aquí por un lado vemos bibliotecas, crear Frontier, que son algunos agentes, como vemos aquí, ¿vale? Están agentes que yo he creado, agentes que ya vienen por definición, ¿vale? Tenemos el chat donde yo puedo ir interactuando, donde puedo subir imágenes, ¿vale? O archivos para analizar, o en el caso que tenga licencias, ya me aparece este botón aquí y yo puedo decirle que me dé información de la web o del trabajo, ¿vale? Y básicamente la diferencia va a ser que él no va a tener acceso cuando estoy, por ejemplo, en web a información de mi entorno, ¿vale? Le puedo decir aquí, dame información de mis últimos emails, ¿vale? Y él aquí, como la fuente está fuera de mi organización, me va a decir que él no puede revisar mis correos o me va a dar error o me va a decir incluso cómo lo puedo hacer, pero no me va a dar información, ¿vale? En cambio, si yo copio este mismo prompt, me paso aquí a la pestaña de trabajo, aquí ya empieza a funcionar lo que es la conexión y esa extensión que únicamente te puede dar Microsoft vía el graph, ¿vale? Y usando grounding para poder tener acceso vía LLM a lo que son pues mis datos de empresa. Oye, tengo resúmenes, estos son tus últimos emails y vemos por aquí, ¿vale? Algunos ejemplos, ¿ok? Y pues si pincho, pues tengo más detalles de las cosas que me están pidiendo o que tengo en mi buzón de correo, ¿vale? Este es un ejemplo, ¿ok? De cómo se diferencia el tener Copilot Chat que no tiene acceso a tu entorno versus Copilot para M365, ¿vale? Que sí que te permite, además de tener interacción con tu entorno, además tener inteligencia artificial en las aplicaciones, que es una de las cosas que vamos a poder revisar, ¿vale? Ejemplos de Copilot Chat. Cuando yo estoy, o sea, lo pongo en web porque esto sería lo equivalente a no tener licencia de M365 Copilot, ¿vale? Porque aquí no va a poder tener acceso a mi información como vimos ahora en el ejemplo del email. Pero yo sí que puedo tener, por ejemplo, le puedo decir por aquí, buscar algún Excel o algún documento, ¿vale? Lo subo, ¿vale? Lo menciono y le digo, dame la lista del top. No, ¿vale? Entonces, todo esto que estáis viendo, básicamente, cuando tienes licencia de M365 Copilot, no tienes que subirlo, sino que directamente tú mencionas el archivo y él te hace el análisis, ¿vale? O pues directamente lo buscas, lo adjuntas y le haces la pregunta como lo estoy diciendo yo aquí, ¿vale? ¿Qué es qué es la principal ventaja? La velocidad, ¿vale? La velocidad, la conexión con el entorno, para poder tener pues respuestas más rápidas, ¿ok? Em, los prompts se pueden hacer recurrentes, ¿vale? Vamos a suponer que yo tengo este mismo Excel para todo el año, ¿vale? Aquí vemos cómo él me está dando pues las respuestas que yo le había pedido, ¿vale? Pero yo puedo hacer recurrente este prompt, ¿vale? Programar la ejecución de este mismo prompt, ¿vale? Yo le puedo decir, por ejemplo, que lo haga todos los días, ¿ok? Ejecutar hasta 15 veces, ¿ok? Después lo volvería a activar. Eh, Voy a recibir un correo electrónico cuando estén disponibles ese análisis. Yo le puedo decir a qué hora quiero el análisis. Vamos a suponer que este Excel se alimenta de alguna fuente y que todos los días a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, pues yo ya tengo ese Excel, eh, digamos, disponible, ¿ok? Y yo básicamente lo que hago con el prompt es pedirle a Copilot que analice ese documento
y que me haga pues el resumen que yo necesite o que me devuelva la información que yo necesite. Y ahí él se va a ejecutar sin yo tener que venir aquí, darle enter y demás cosas, ¿ok? Esto es bastante interesante porque, por ejemplo, una de las cosas que yo hago es, oye, del día anterior, de ayer, por ejemplo, es uno que tengo activo, dime cuáles son los emails que tengo por responder, cuáles son los emails que me respondieron y tengo cosas pendientes, ¿vale? Y así tengo, digamos, un resumen a mano de las cosas que tengo para hacer sin yo tener que estar buscando en el propio email, sino que directamente pues ya tengo un prompt que se ejecuta día a día y me permite a mí poder revisar toda esa información, ¿vale? Am, Revisando un poco la respuesta de lo que yo le he pedido aquí en cuanto a ese archivo, básicamente me dice que los clientes con más ventas durante el año fueron estos tres, ¿vale? Energía sostenible, tecnología global, corporación internacional, me pone los valores, ¿ok? Esto sin yo abrir el Excel. Yo puedo clicar aquí y se va a abrir el Excel en online, ¿vale? En Excel online, y yo voy a poder chequear todos estos datos que me está mencionando y a los que me está haciendo referencia Copilot, ¿vale? Este sería el cuadro, ¿ok? Yo la información que le he pedido se la puedo pedir de forma manual aquí, pero ya que tengo inteligencia artificial, que tengo en Copilot, pues directamente se lo pido aquí en el chat de 365, ¿vale? Pero sí que quería que viese cuál es el cuadro donde él está sacando la información. Si veis, él tiene los datos por separado por trimestre, pero no el total, por lo que aquí veis cómo es una ventaja adicional porque él te va a hacer esa sumatoria, ¿vale? Sin tener que hacer columnas, sin tener que hacer fórmula y viene y te da la información aquí directamente, ¿vale? Aquí específicamente me está hablando de licencia, ¿vale? Por lo que estaríamos hablando de esto que está aquí en verde o esto que está aquí en azul, ¿vale? Son las ventas o el valor que él ha tomado para darme esta respuesta, ¿ok? ¿Quién creció más porcentualmente? Analiza entre el primer y cuarto trimestre cuál fue la empresa que más creció, ¿vale? Y te pone el porcentaje, te hace el cálculo y aquí tú lo puedes ver, ¿vale? Luego te hace sugerencias, te prepara un archivo resumen, ranking completo por ventas, top de crecimiento y desglose por SKU, ¿vale? Podríamos decirle que sí, ¿vale? Vamos a ver, muéstrame los top 5 clientes, haz el análisis por revenue, ¿vale? Y así pues me evito yo, si no soy experto en Excel, si tengo que dar una respuesta muy rápida a partir de un archivo, siguiendo la sugerencia, o si ya yo tengo las preguntas específicas que quiero hacer, lanzarlas directamente a Copilot Chat y él aquí me estaría dando esa respuesta, ¿vale? Voy a hacer este último, voy a revisar este prompt y lanzo un último para que veáis cómo te ayuda en distintas áreas, ¿vale? Porque aquí estamos viendo específicamente un análisis de un Excel, ¿vale? Pero vamos a suponer que, y veo aquí top 3 de clientes por revenue anual, me pone aquí quiénes son los clientes, el valor, ¿vale? Me hace la sumatoria, como viste, no lo tenía en el Excel. El mayor crecimiento porcentual me muestra quién creció más, ¿vale? Y bueno, nada, él me hace un resumen, ¿vale? En un Excel, vamos a ver qué es lo que me pone aquí, le voy a dar Open, ¿vale? Básicamente yo creo que serían estos mismos datos que me puse aquí, pero en un Excel, ¿vale? Se está abriendo por aquí abajo, ya os lo subo aquí a la pantalla para que veáis y lanzamos un último prompt, ¿vale? Aquí lo que hace es que crea un Excel, ¿vale? Con 3 pestañas, me pone quién es el que más vendió anualmente, el que más creció anualmente, esto aquí sería en porcentaje, ¿vale? Hay que modificarlo, ¿ok? Tenemos el full revenue, ¿ok? Que básicamente es el total de todos los clientes, ¿vale? Que esta columna, como visteis ahora, no estaba disponible, ¿ok? Que es el crecimiento porcentual en revenue. Él lo calcula y te devuelve la información con todos los clientes y cuál ha sido ese crecimiento o decrecimiento, porque en algunos casos hay decrecimiento, ¿vale? Entonces, sin tener la licencia de M365 Copilot, ya ves cómo puedes sacarle provecho, ¿vale? Simplemente seleccionar un archivo, adjuntarlo
y empezar a hacer preguntas, ¿vale? Aquí estamos hablando más de la parte financiera, pero yo, por ejemplo, puedo pedirle en la parte comercial, crea dos borradores de email para felicitar a los que más vendieron en el año fiscal y otro para los que menos facturaron, ofreciendo apoyo para lograr estabilizar y crecer en revenue en el próximo año, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que yo soy el responsable del departamento comercial, le pido a alguien que me revise un Excel y que me dé los datos. Esa persona lo que va a hacer es justamente esto que estoy haciendo yo. Según los criterios que le pidan, pues va a pedirle a Copilot que lo analice, va a pasar los datos y de una, la persona que esté en el departamento comercial pues puede crear estos dos emails, ¿vale? Y enviarlo a los clientes. Oye, enhorabuena por un año fiscal excepcional, o el equipo, quiero felicitarles personalmente por el increíble rendimiento que han logrado durante este año fiscal, compromiso, enfoque comercial, tal, ¿vale? Aquí tenemos una idea de esas cosas que a veces nos cuestan un poco transmitir en email por nuestro perfil, porque pues somos más de números y menos de palabras y este tipo de cosas, ¿vale? Y aquí pues el segundo borrador para los que no facturaron tanto. Oye, espero que se encuentren muy bien. Al revisar los datos del año fiscal he visto que este último año ha sido más retador en términos de revenue. Quiero transmitirle que cuentas con nuestro apoyo para revertir esta tendencia, ¿vale? Entonces, aquí esto, la verdad es que a mí normal a cualquiera le llevaría tiempo analizar y escribir estas ideas, ¿vale? Ahí es donde entra la guía y viste como sin conocer a fondo un archivo, ¿vale? El Copilot te lo analiza, ¿vale? Después, obviamente, yo puedo venir y hacer los análisis que yo quiera, pero a bote pronto voy a tener respuestas correctas, ¿vale? Porque si veis aquí, si yo le pido a Copilot que me haga las columnas y todo esto, ¿vale? De hecho, os lo voy a lanzar y os lo voy a mostrar para que veáis un segundo, ¿vale? Vale, le voy a pedir a Copilot aquí que genere aquí unas columnas, ¿vale? Y así lo vemos también en directo, pero todo esto es manual, ¿vale? Lo que yo acabo de mostrar es que el Copilot Chat te puede hacer todo esto que yo estoy haciendo en manual de forma automatizada, simplemente adjuntando el archivo y pidiéndole los detalles que tú quieras, ¿vale? Yo igualmente, igual lo hago, igual os digo que es mejor siempre verificar, ¿vale? Porque al final estamos trabajando con inteligencia artificial y puede haber algún error, ¿vale? Pero, perdón, que aquí esto no lo hice bien, era aquí en capacidades de la aplicación, solo se lo pasé al chat, ¿vale? A ver, aquí, capacidades de la aplicación, ¿vale? Pego el prompt, ¿ok? Y básicamente él se pone manos a la obra con esto, ¿vale? Que es básicamente hacer columnas que yo no tengo aquí para que yo pueda obtener todos los datos que necesito. Voy a hacer esto un poco más grande para que lo veáis, ¿vale? Y así vemos pues cuáles son esos datos que quiero y que no tengo que le pido a Copilot que me haga, ¿vale? Esto lo que muestra es que no tengo que ser un experto en Copilot, ¿vale? O mismo en Excel, perdón, o mismo siendo un experto, pues lo puedo hacer más rápido, ¿vale? Todo lo que son fórmulas, columnas, todo lo que normalmente nos cuesta completar con Excel, ¿vale? Entonces, con ese primer análisis que hicimos, esta verificación, ya tenemos básicamente el cuadro completo. Podemos hacer pues esas comunicaciones que ya viste aquí. Estoy esperando que termine esto para mostrarles, darle a ejecutar, ¿vale? Insertar columnas, ¿vale? Aquí básicamente lo que yo estoy haciendo es que le pedí columnas que no, de datos que no hay aquí,
para completar pues ese análisis o verificar ese análisis que me acaba de dar Copilot, ¿vale? Aquí esta y esta pertenecen a un grupo, ¿vale? Le voy a poner un color, esta y esta es otro y le voy a poner así, ¿vale? Y esto después yo lo movería y lo pondría aquí porque esto básicamente lo que hace es insertar celdas cortadas, ¿vale? Lo que hace es mostrarme qué pasó entre los trimestres, ¿vale? Que esto es un dato que yo no tenía, ¿vale? Pero que me sirve un montón porque, a ver, insertar celdas cortadas, ¿vale? Me da un análisis que no tenía en esos datos que tenía al principio, ¿vale? Aquí puedo ver que en el primer trimestre facturé 18.000 y el siguiente bajé 1.000 euros, ¿vale? Y aquí tengo pues esos datos que no los tenía, ¿vale? Aquí, como es una data que está hecha con la propia inteligencia artificial, con el propio Copilot, son siempre números exactos, pero en la vida real aquí los números variarían muchísimo, ¿vale? Y de hecho tendrían decimales y demás, ¿ok? Entonces aquí no se ve mucho la diferencia, la utilidad, pero cuando tengo bastante variación sí que lo voy a echar más en falta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos que este subió 5.000 euros, es un crecimiento del 100%, ¿vale? Y puedo analizar pues todos los trimestres uno a uno por cada cliente, ¿vale? Entonces, esto es un poco una muestra de las cosas que puedo hacer con Copilot Chat, ¿vale? Interactuar con documentos. No tienen que ser Excel o Word o PowerPoint, pueden serlo, ¿vale? Pero también pueden ser PDF, ¿vale? De hecho, y aquí os mostraba cuál era el borrador de email que me había hecho respecto a la información que le había pedido de ese Excel, ¿vale? Yo aquí puedo eh, ir a una página en blanco, ¿vale? Y de hecho puedo adjuntar, por ejemplo, voy a NIS 2, tengo aquí un PDF de lo que es esta normativa, ¿vale? Y si yo, por ejemplo, estoy en la industria de la ciberseguridad y entiendo y sé o escuché que hay una nueva normativa, puedo subir esa normativa y, por ejemplo, decir, dame todos los detalles importantes para cumplir con esta norma. Y le voy a decir también que vale, voy a lanzarlo primero en cuanto. Vale, entonces aquí yo subo esta información y puedo ir sacando insights de ese propio archivo, ¿vale? Como veis, es otro formato, no es una aplicación, no es un documento de una aplicación de Microsoft, sino que es un formato, un PDF distinto, ¿vale? Y aquí básicamente pues ya me da toda la información. Oye, el ámbito a quien aplica, empresas medianas y grandes, sectores críticos, también independientemente del tamaño. Aquí me da mucha información. Pequeñas empresas sí son únicas en un país, un fallo tendría un gran económico y social, ¿vale? Aquí entonces yo puedo juntar, por ejemplo, en mi empresa al departamento legal, al departamento de marketing, por ejemplo, y lanzar un comunicado, ¿vale? Aquí me dice medidas obligatorias de ciberseguridad, ¿ok? ¿Vale? Obligación de notificaciones, todo esto, ¿ok? Y me da una sugerencia de cosas que yo puedo hacer, ¿vale? Me da todos los datos, protección de datos, intercambio de información, me da todos los puntos que yo tengo que saber de aquí de lo que es esta NIS. Luego me da sugerencias, que esto siempre es súper potente porque te dice, oye, ¿quieres un checklist práctico de cumplimiento, infografía, PowerPoint, matriz de control? A todo esto le puedo decir que sí, ¿vale? Yo le puedo ir haciendo varias preguntas, por ejemplo, le voy a decir... explícame cuáles son las consecuencias por incumplimiento y dame
info de... Vale, aquí voy a añadir un detalle adicional y es que además de pedirle que me dé información de esto que yo le estoy adjuntando, le voy a decir que chatee con mi agente de licenciamiento de Microsoft para darme respuesta a esta parte de licenciamiento de Microsoft, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo a andar. Aquí ya vemos que cambia y ya no es Copilot, sino que es mi agente el que va a contestar este último prompt, ¿vale? Eh, Primero me responde las consecuencias por incumplimiento de NIS 2 y es la parte de multas hasta 10 millones o 2 millones del volumen global o hasta 7 millones o 1.4 del volumen global de la empresa. Esto dependiendo si es de un sector crítico o no. ¿Ok? Medidas adicionales, supervisión estricta, responsabilidad del órgano de dirección, ¿vale? Y en cuanto a las licencias de Microsoft, aquí me empieza a dar información. Para cumplir con los requisitos NIS2, gestión de riesgo, protección de datos, control de acceso, cifrado, respuestas a incidentes, Microsoft 365 ofrece planes y complementos que cubren seguridad, identidad y cumplimiento, ¿vale? Y cumplimiento. ¿Vale? Entonces me dice aquí M365, el Business Premium, ¿ok? Y pues me da una información de cuáles son las herramientas que tiene para esto. Complementos clave. Además de licencias, me habla de complementos. El Defender Suite, el Purview Compliance, IDP2, Intune Suite, ¿vale? Y me habla de próximos pasos, ¿ok? Una tabla comparativa con precios y características, un checklist, una propuesta optimizada, ¿vale? Esto es suponiendo que yo soy una empresa que sé que está dentro de las que abarca el NIS 2 y me entero de que hay una normativa que me puede hacer que tenga que pagar una multa, pues al yo ver esto puedo entender qué es lo que me pide esa normativa sin tener que ser del departamento legal, ¿vale? Y además, sin ser un experto de Microsoft, sea con esta gente o con el propio Copilot, le puedo pedir información de licenciamiento que me ayuda a cumplir con esta normativa, ¿vale? Pero yo también puedo usarlo para, por ejemplo, ayúdame a crear una píldora informativa resumida pero completa para mis colegas de empresa, ¿vale? Aquí vamos a dejar de decir que hable con mi agente y que lo haga directamente el Copilot Chat. Aquí entonces me crea la píldora, ¿vale? ¿Qué es NIS 2? Y me da aquí todo el detalle, todo siempre basado en pues información o bien en el PDF o en el caso de la gente de la información en la que está en su base de conocimiento. Requisitos principales y aquí se resume todo, ¿vale? Notificación, seguridad en la cadena de suministro, responsabilidad del órgano de dirección, consecuencias por incumplimiento, aquí hablamos de multas y demás. ¿Qué solución Microsoft ayuda a cumplir con NIS 2? ¿Vale? Me da todas las opciones, resumen final para tus colegas, NIS 2 obliga a todas las empresas a estar, ¿vale? Yo esto, por ejemplo, puedo hacer una infografía, un PowerPoint, ¿vale? O incluso crear una versión para LinkedIn, ¿vale? Y así, pues, hacer un post en caso de que yo trabaje en el departamento de marketing, crea versión para LinkedIn, ¿vale? De todo esto y así pues ya tendría cubierta una información de un tema que no necesariamente tengo que controlar, pero que con la inteligencia artificial puedo hacer que esto me ayude a diferenciar lo que es el NIS 2, ¿vale? Un último ejemplo, que nos estamos quedando sin tiempo, pero que nos ayudará muchísimo, es en PowerPoint, ¿vale? Sabemos que en PowerPoint yo puedo crear, de esto mismo yo puedo hacer una presentación de PowerPoint, ¿vale? De hecho, si le digo, convierte esto en una presentación, ¿vale? De hecho, lo voy a hacer muy rápido. Me va a crear esa presentación, me lo va a dar y lo puedo revisar en online o en sí lo que yo quería, de hecho, lo voy a intentar hacer ahora que
que me genere el documento. Vale. ¿Tenéis alguna duda o consulta? Por favor, ponerla en preguntas y respuestas y así pues os voy contestando, ¿vale? Aquí lo último que le pedí es que convierta esta última información o todas estas interacciones en un PowerPoint y así tendré pues una presentación que la vais a ver aquí, ¿vale? Sobre lo que es el NIS 2, ¿vale? Yo aquí puedo jugar pues con todo lo que es el diseño, puedo agregar imágenes y demás cosas, ¿ok? Lo que es importante es que quería que vieses que hay formas de crear presentaciones en directo, ¿vale? A partir de documentos, ¿vale? Y yo puedo jugar con todos estos detalles de aquí, como veis, ¿vale? Yo puedo ir modificando, aquí hay una serie de datos, ¿vale? Imágenes y diseños que me permiten a mí customizar pues toda esa información, ¿vale? Contexto y alcance de la detective NIS 2, esto utiliza algunas imágenes del banco de imágenes, ¿vale? Y no vas a tener problemas con derechos de autor y demás, ¿vale? Sanciones y medidas correctivas, plan, características clave, ¿vale? Aquí me da una comparativa breve de qué cosa me da qué, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Vale, esto me está dando aquí algún fallo. ¿Vale? Pero en principio, bueno, tengo una presentación de 12 slides, ¿vale? Bien detallada, con soluciones de Microsoft, con cada uno de los temas, consecuencias del incumplimiento, requisitos clave de NIS 2, ¿vale? Y yo, por ejemplo, puedo hacer que esto es una de las cosas que más me gusta dentro de PowerPoint, traducir esta presentación, ¿vale? Yo puedo hacer que esta presentación, porque me está dando algún fallo, cambiarla directamente a otro idioma, ¿ok? O si yo tengo una presentación que no que he creado, sino que la obtengo del fabricante o como sea, que me la traduzca, ¿vale? Y me va a quedar exactamente la misma presentación, pero en el idioma que yo seleccione. Dame aquí un segundín que me está dando algún error en el formato web. Voy a buscar otra PPT, ¿vale? Y así os muestro esta parte de traducción que para mí es una, si no la más importante, es una de las más importantes, ¿vale? Vamos a ver esto que está aquí, ¿qué es? Vale. Fijaros un tema. Aquí tengo un PowerPoint que habla de Copilot, ¿vale? De las guías, de distintos temas, pero esta presentación está en inglés, ¿vale? Como veis aquí. Entonces, primero que todo, tengo siempre que guardarlo en online para que pueda funcionar esto, ¿vale? Em, y a partir de ahí, yo puedo hacer esa traducción de lo que es el documento. A ver, dame aquí un segundín en cuanto esto se guarda, ¿vale? Y le digo traducir esta presentación, ¿vale? Él me va a preguntar a qué idioma quiero traducirlo, ¿vale? Y aquí, como veis, hay una serie de idiomas que son más de 40, creo, 20 y tal, entre 30 y 40, según la última actualización. Y, por ejemplo, yo puedo poner esto de inglés a catalán, ¿vale? No sé si alguna vez tuviste que traducir alguna presentación. Esto prácticamente era el pan nuestro de mi día, ¿vale? Y desde que revisé y estoy utilizando Copilot, esto es fantástico, porque aquí veis la misma presentación, ¿vale? Aquí la tengo. Déjame hacer el split aquí para que veáis que es la misma presentación, ¿vale? Que aquí está en inglés, aquí está, él me la acaba de traducir a catalán, ¿vale? Y aquí puedo ir chequeando exactamente
pues cómo me ha quedado ya directamente en catalán sin tener que mover nada. Lo que sí es que a veces, por tema de diferencia en el idioma, se desborda, pero se arregla pues bajando, por ejemplo, el tamaño de la fuente, ¿vale? Si te permite, tú lo que haces es, o sea, si quedas fuera de los límites, que es lo que sucede a veces, tú simplemente seleccionas esto y le bajas el tamaño de la letra y ya se acomoda a como está, ¿vale? En caso de que desborde. Si no desborda, pues nada, queda todo perfecto y ya está. Pero si en caso, por el tema de cambio de idioma, se mueve algo, simplemente con la modificación del tamaño de la fuente, pues ya lo tendría, ¿vale? Y así, pues, puedes ser altamente productivo, no pierdes tiempo invirtiendo en traducción, en acomodar la slide porque se te movió tal cosa, que era lo que normalmente pasaba. Y bueno, nada, pues yo puedo pedir resúmenes de la presentación, cuál es la slide más importante y este tipo de cosas que son lo básico de lo que yo podía hacer con Copilot dentro de PowerPoint, ¿vale? También puedo crear una presentación nueva con el template de mi empresa, ¿vale? En Copilot, ¿ok? Y lo que básicamente puedo hacer es crear una nueva presentación, ¿vale? Aquí está el template, si quiero cambiar el diseño lo puedo cambiar, me dice el archivo de referencia cual quiero utilizar y le voy a decir que este, ¿vale? Y lo lanzo, sin más. ¿Vale? Y entonces así tengo una presentación a partir de un archivo, de un documento, en este caso un PDF, que voy a tener con el template de mi empresa y de un tema que pues normalmente no soy experto o que me costaría un poco completar. ¿Vale? Él aquí me da básicamente cuál va a ser el esqueleto de la presentación, me hace la división, ¿no? Y me mostraría básicamente pues todos los puntos que él considere. Yo después puedo modificar el orden, puedo subir, bajar, quitar o poner alguna sección, ¿vale? Esta es una ley, una normativa de 100, ciento y tal páginas en Word, ¿vale? Básicamente él utiliza toda la información y es que está haciendo eh, unas cuantas slides de lo que es la presentación. Pero también lo puedo limitar, le puedo decir, oye, haz una presentación de lo que son las, eh, las multas por no cumplir con el NIS 2, ¿vale? Aquí, como viste, pues me da todo esto. Son un montón, le voy a decir generar diapositivas, pero serán casi 100 o por allí, ¿vale? Pero bueno, tengo la forma de extraer y de hacer una presentación desde un documento, ¿vale? Con el template de mi empresa, ¿vale? Sin perder mucho tiempo. Ya vais a ver que esto, menos de un minuto o un minuto, dependiendo de la cantidad de slides, le podrá llevar a Copilot completar, ¿vale? Vamos a darle un momentín más. Si tenéis preguntas, podemos revisarlo, ¿vale? Pero básicamente esto sería un recap de las cosas que tenemos y que hemos podido ir trabajando desde el año pasado. Hubo bastantes modificaciones, se incluyó el chat dentro de las aplicaciones para poder tener entendimiento, no solo utilizar las herramientas de cada aplicación, ¿vale? De Word, Excel, de PowerPoint, sino también tener razonamiento con el chat, con M365, ¿vale? El tema de traducción de las PPT está genial, ¿vale? Viste cómo funciona, es súper fluido, te permite, perdonad aquí, te permite pues tener una rápida respuesta y poder crear presentaciones de temas diversos, ¿vale? Utilizando pues básicamente el visual o el template de la empresa, ¿vale? Igualmente con esto todo se puede jugar, ¿vale? Al final yo puedo cambiarlo, puedo modificarlo, puedo ponerlo como yo quiera, ¿vale? Y no tengo que perder tiempo ni cuadrando nada de que encaje, de que no, de todo este tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, básicamente esto es una presentación, mira, tuvo 38 slides, ¿vale? Al final no fueron tantas como yo pensaba,
pero sí que te las distribuye, te las pone por tema, ¿vale? Y así pues va agregando imágenes, además de que te va contando todo directamente desde el propio documento ONIS. O sea, aquí no se está inventando nada, no es algo de internet, no es algo que hay en un blog, sino que directamente lo está tomando de la propia ley, que era ese PDF que subí, y está poniendo aquí cada una de las cosas que son relevantes según él, ¿vale? Igual esto yo lo puedo modificar y decir, oye, mira, esto no, esto sí, esto tal y demás, ¿vale? Conclusión, avance de ciberseguridad, cooperación institucional, adaptación continua, ¿vale? Y vamos viendo pues cómo yo puedo ir revisando pues cada una de las slides, incluyendo y quitando cosas, ¿vale? Autoridades nacionales competentes y demás. Yo puedo agregar imágenes, ¿vale? Le puedo decir directamente a Copilot que me agregue una imagen o puedo ponerla yo directamente, ¿vale? A ver, aquí un segundito, quito esto. A ver, voy a hacer aquí un último. Agregar algo ese aquí, Copilot. Voy a dictarlo, ¿vale? Agrega una imagen de personas celebrando la firma de un acuerdo. No sé si me tomó imagen, pero bueno, nada. A ver. Agrega una imagen de personas celebrando la firma de un acuerdo. Pues nada, en cuanto se concluye la imagen, os animo, dejadme ver que tengo, disculpa, podría tener acceso a la sí, la presentación la podemos pasar, ¿vale? Y de hecho, os van a estar contactando algunos de mis compañeros para ver si se pudieron conectar, si tuvieron alguna duda o consulta, ¿vale? Y os haremos llegar la presentación. La presentación básicamente, o esta demo se dividió en dos. Hay una parte que es teórica, que es más de licenciamiento, recomendaciones y demás, y esta que es práctica, que son ejercicios que hacemos, ¿vale? Así que si hay algún tema que te perdiste y querías ver, nosotros cada miércoles o cada 2 semanas estamos haciendo pues demo o presentaciones tanto de Copilot como de seguridad o de M365, de Modern Workplace, y os podéis conectar, os podéis registrar y conectarse para verlo nuevamente, ¿vale? Nada, aquí tenemos este tema de para agregar imágenes, ¿vale? Le está finalizando la imagen que pedí, celebrando la firma de un acuerdo, pone aquí, ¿vale? Y la puedo yo adjuntar directamente a la presentación, insertar y ya me queda aquí, ¿ok? Y después puedo jugar igualmente con el tema de el diseño, ¿vale? Puedo cambiarlo, puedo ponerlo así o como yo quiera, ¿vale? Y ya está, esto sería todo por hoy. Nos vemos en una próxima sesión. Si tenéis dudas o consultas o sugerencias, podéis entrar en contacto con nosotros y revisarlo. Recordad que tenemos la opción de hacer demos tanto para vosotros internamente como para vuestros clientes, ¿vale? Es simplemente contactarnos y revisamos esas opciones, ¿vale? Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por haberse registrado y por participar. Hay muchísimo más contenido sobre esto y vamos a estar trabajando semanalmente para que tengáis más formaciones y demos como esta, ¿vale? Por lo que si tenéis alguna duda, consulta, algún proyecto, comentándolo, lo revisamos y nos ponemos en marcha, ¿vale? Por mi parte es todo, una buena semana y muchísimas gracias.